Bienvenidos de nuevo a otro vídeo. Espero que estén teniendo un día increíble porque hoy vamos a sumergirnos en una historia que honestamente, les va a dejar sin palabras. Si han leído bien el título y créanme, el vínculo entre Burak y Neslihan es uno de esos que te atrapan desde el principio y no te sueltan. Así que si les gustan las historias conmovedoras, llenas de emociones y con ese toque de magia que a veces la vida nos regala, este vídeo es para ustedes. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, por favor, denle ese botón de suscribirse para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras aventuras narrativas. Nos ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Hoy vamos a hablar de Burak y Neslihan. Quizás ya los conozcan, quizás no, pero lo que sí les puedo asegurar es que su conexión es fascinante, única, y ha cautivado a muchísimas personas. Imaginen dos almas que por caminos inesperados, se encuentran y tejen una red de entendimiento, apoyo y amor tan fuerte que parece desafiar las convenciones. No es solo una historia de amor romántico, aunque lo tiene, sino de un vínculo que trasciende lo ordinario. Es esa clase de conexión que ves en las películas y piensas ojalá la vida fuera así, pero en este caso, es real, y eso lo hace aún más especial. Vamos a desgranar cómo empezó todo, los desafíos que enfrentaron, los momentos que los definieron y sobre todo, qué es lo que hace que su relación sea tan inspiradora y sí, que te deje sin palabras. Comenzamos nuestro viaje con Burak, un hombre que quizás llevaba consigo el peso de experiencias pasadas, un alma buscando un propósito o simplemente alguien que navegaba por la vida con una cierta melancolía. No conocemos todos los detalles de su pasado, pero lo que sí sabemos es que su encuentro con Neslihan marcó un antes y un después. Neslihan por su parte aportaba una luz particular, una fortaleza que muchos no lograban ver a primera vista, y una sensibilidad que resonaba con la esencia de Burak. ¿Cómo se conocieron? Aquí es donde la narrativa se pone interesante. A veces los encuentros más significativos ocurren en los lugares más insospechados, o quizás la vida los orquestó para que sus caminos convergieran en el momento perfecto. Imaginen una escena. Tal vez fue en un evento social, en un proyecto compartido, o incluso un encuentro casual que en retrospectiva, se siente como el destino. Lo que es seguro es que desde el primer momento, hubo algo. Una chispa, una conexión silenciosa, un reconocimiento mutuo que iba más allá de las palabras. No fue un flechazo a primera vista en el sentido clásico, sino más bien una sintonía profunda, una sensación de familiaridad instantánea. Es como si sus almas se reconocieran de vidas pasadas, o como si estuvieran predestinados a encontrarse para ayudarse mutuamente a crecer. Los primeros compases de su relación seguramente estuvieron llenos de descubrimiento. Cada uno explorando al otro, desnudando capas de personalidad, entendiendo sus miedos, sus sueños, sus vulnerabilidades. Y aquí es donde reside gran parte de la magia, en la aceptación incondicional. Burak, tal vez acostumbrado a ciertas dinámicas o con una forma particular de ver el mundo, encontró en Neslihan una apertura y una comprensión que lo liberaron. Ella no lo juzgaba, no intentaba cambiarlo, sino que lo abrazaba tal como era, con sus virtudes y sus imperfecciones. Del mismo modo, Neslihan encontró en Burak un refugio, un confidente, alguien que veía su fuerza interior cuando ella misma a veces dudaba de ella. Su vínculo se fortaleció a través de conversaciones profundas, de miradas cómplices, de silencios compartidos que decían más que 1000 palabras. Se convirtieron en el espejo del otro, reflejando lo mejor de sí mismos y ayudándose a confrontar las sombras. Pero como en toda gran historia, los desafíos no tardaron en aparecer. Las relaciones humanas nunca son un camino de rosas sin baches. Quizás hubo presiones externas, malentendidos, o simplemente las inevitables pruebas que la vida pone en nuestro camino para ver de qué estamos hechos. Es posible que Burak tuviera que luchar contra viejos patrones de pensamiento o que Neslihan tuviera que enfrentar sus propias inseguridades. Estos obstáculos, lejos de separarlos, sirvieron para solidificar su unión. Vemos cómo se apoyaron mutuamente en momentos difíciles. Imaginen a Burak pasando por una etapa de duda profesional y Neslihan siendo su roca, animándolo a seguir adelante, creyendo en él cuando él mismo no lo hacía. O a Neslihan lidiando con una pérdida personal, y Burak ofreciéndole un hombro donde llorar, un oído atento y una presencia reconfortante que disipaba la oscuridad. Lo fascinante de su vínculo es la comunicación. No se trata solo de hablar, sino de entenderse en un nivel más profundo. Es esa habilidad de anticipar lo que el otro necesita, de saber cuándo ofrecer una palabra de aliento y cuándo simplemente estar ahí en silencio.
Han construido un lenguaje propio hecho de gestos, de miradas y de un entendimiento tácito que los hace parecer casi telepáticos. Es esa conexión que te permite sentir que no estás solo en el mundo, que hay alguien que te comprende hasta la médula. Su relación se convirtió en un faro de esperanza, demostrando que el verdadero amor no es solo pasión, sino también amistad, respeto y un compromiso inquebrantable. Ahora hablemos de lo que hace que su vínculo sea tan especial que te deja sin palabras. No es solo que se amen, sino cómo se aman. Es un amor maduro construido sobre la base de la admiración mutua y el crecimiento personal. Se inspiran el uno al otro para ser mejores versiones de sí mismos. Burak, a través de Neslihan, quizás ha aprendido a ser más vulnerable, a expresar sus emociones con mayor libertad. Y Neslihan, con el apoyo de Burak, ha descubierto una fuerza y una confianza que la impulsan a alcanzar sus metas. Su relación no es una jaula, sino un trampolín. Se dan el espacio necesario para crecer individualmente, sabiendo que su conexión es lo suficientemente fuerte como para soportar esa independencia. Además, hay una cierta admiración por cómo gestionan su relación en un mundo donde las relaciones a menudo son fugaces y superficiales. Burak y Neslihan nos muestran que es posible construir algo duradero, algo significativo, algo que resiste el paso del tiempo y las adversidades. Su historia nos recuerda que el amor verdadero no es una búsqueda constante, sino una construcción diaria, un esfuerzo conjunto por nutrir y proteger esa chispa que los unió. Es esa dedicación, esa constancia, lo que los hace tan admirables y lo que, sin duda, te deja sin palabras. Y si observamos más de cerca, notamos cómo su vínculo trasciende lo personal y se convierte en una fuente de inspiración para quienes los rodean. Verlos juntos, apoyándose, celebrando sus éxitos y superando sus fracasos, es un testimonio del poder del amor y la conexión humana. Nos muestran que a pesar de las dificultades, es posible encontrar a alguien con quien compartir la vida, alguien que te impulse hacia adelante y te haga sentir que todo es posible. Es esa influencia positiva, ese ejemplo de fortaleza y resiliencia, lo que hace que su historia resuene tan profundamente. Así que, para resumir, hoy hemos explorado el fascinante vínculo entre Burak y Neslihan. Hemos hablado de cómo sus caminos se cruzaron, de esa conexión instantánea y profunda que los unió. Hemos visto cómo su relación se ha fortalecido a través de la aceptación mutua, la comunicación honesta y el apoyo incondicional, incluso frente a los desafíos que la vida les presentó. Y lo más importante, hemos reflexionado sobre lo que hace que su vínculo sea tan especial, la inspiración que se brindan mutuamente para crecer, la madurez de su amor y la forma en que su relación se ha convertido en un ejemplo de fortaleza y dedicación. Es esa combinación de factores, esa autenticidad en su conexión, lo que realmente los distingue y sí, te deja sin palabras. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en este recorrido por la historia de Burak y Neslihan. Espero de corazón que hayan disfrutado tanto como yo de desgranar los detalles de su increíble vínculo. Me encantaría saber qué es lo que más les ha conmovido de su historia. ¿Tienen alguna experiencia similar que les gustaría compartir? ¿Qué aspecto de su relación les parece más inspirador? Por favor, déjenme sus pensamientos y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Leo todos y cada uno de sus mensajes y me encanta interactuar con ustedes. Y antes de despedirme, si este vídeo les ha gustado, les ha inspirado o simplemente les ha parecido interesante, no olviden darle un gran like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos a quienes creen que les encantaría conocer la historia de Burak y Neslihan. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nuestros próximos vídeos llenos de historias y reflexiones. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.